Recuerdan ustedes que en estos días sacábamos la cuenta cuando se anunciaban los 200 millones de ayer, era ayer creo, del Banco Mundial que aprobó para el huracán Fiona. Decíamos, aquí hay una parte que es la que de geológico, que yo una cosa rara ahí, digo, esa parte no, pero que llevábamos 70 mil millones de dólares ya en deuda del consolidada, y que habíamos cogido en estos últimos prácticamente último mes, diciembre y enero, casi 1.000 millones más, sumando 160, 300, 200 y aquí y allá. Y yo le decía, bueno, en este 2022 teníamos contemplado para servicio de la... No, servicio no. El servicio, explico, servicio de la deuda es el pago de intereses más capital, o sea, la amortización del capital. Por ejemplo, o sea, si yo debo $500, o póngale millones, lo que usted diga, $500, y la tasa de interés es 10% anual, 5 por 10, voy a pagar 50 anual. Pero si en 5 años el préstamo, digamos, son 500, vamos a decir que para facilidad de explicación hay que pagar 100 anual. Son 5 años, cada año 100 y ahí al final acaba pagando el préstamo. Obviamente, si pagué los primeros 100, ya no debería 500, sino 400, el insoluto. Esos son otros detalles, pero para que se entienda, entonces yo pagaría 50 más 100, que sería el capital. Ahí van 150 y pago 150 al año. Ese sería el servicio. El interés, lo que se paga de intereses sería nada más los 50. Y al vencimiento, si fuera vencimiento, entonces yo veo cómo pago los 500. En el caso de la deuda, lo que usted hace es que paga los intereses y al vencimiento, los vencimientos, como no es un solo documento, son muchos y se van cayendo en diferentes periodos, entonces tú o busca el dinero para pagarlo, vamos a conocer algo, que hay una publicación de Hacienda sobre eso, o reenganchas y emites otro documento de deuda, otro bono por 1.000 millones, pagas los 500 y tienes otros 500 ahí para manejarte. Vaya. Entonces el servicio, ya se entiende, es capital e intereses, y los intereses son el pago, ¿verdad?, de los intereses que usted sabe. En el caso de los barrios, al módico 20 o al 3%, que yo cuánto, que entonces ya se usura, eso te mata. Pues bien, el año pasado, 2022, ¿qué decíamos? Los intereses contemplados en el presupuesto eran mucho más que, por ejemplo, el gasto de capital. Los intereses eran, de pago de interés el año pasado eran 180 mil, ese número lo tengo en la mente porque lo vimos por acá, 180 mil millones de pesos, 180 mil millones de pesos, que era un 24% del presupuesto global de 1.100 millones por ahí. Era más hasta que el gasto de capital, era 167 mil presupuestado. Yo le decía, bueno, con todo lo que hemos cogido, con el incremento de las tasas y todo lo que vaya para este 2023, eso se va a meter, yo calculaba rápido, así dije, eso debe ser como 220 mil por ahí. Por ahí. Bueno, el gobierno pagó en lo que va de año, estamos a 26 hoy, en el presupuesto pagó en los primeros 20 días de este año, que vamos, 22 mil millones de pesos de intereses. De intereses, nada más, en 20 días, 22 mil millones de pesos. Y tenemos presupuestado para todo el año 2023 de intereses nada más 253 mil millones. Yo había dicho 220, así, a ojo de buen cubero, calculé rápido. Pues no, son mucho más, son 253 mil millones. Que tenemos que sacar de los 1.400, 1.300 millones del presupuesto global, 253 mil nada más para pago de intereses, que equivalen a un 24% aproximadamente. Entonces, en 20 días hemos pagado 22 mil millones, estamos hablando de que estamos pagando, ¿cuánto? 1.000 millones por día, aproximadamente, de intereses. De intereses. Que representa, esos 253 mil millones, representan un 16.8, casi 17% del presupuesto del Estado. Entonces, cuando yo les digo que tenemos que tener precaución, prudencia con el endeudamiento, es por esto. Porque al final del día no hay deuda que no se cumpla.
¿Cómo es? No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Porque una vez Alan García, el difunto Alan García que se suicidó, decidió no pagar deuda. Y ya usted sabe el desastre. O sea, eso es pero es el disparate más grande. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, estamos hablando de fideicomisos y en estos días veíamos, yo daba mi opinión y explicábamos sobre que lo importante no era la proporción de la deuda a producto, sino los ingresos que el Estado tiene para pagar esos 253,000 de intereses nada más. Métale el capital. Cuando le pones el capital, eso se te mete en 34% del presupuesto. 34% de los ingresos, perdón, no del presupuesto, de los ingresos. Del presupuesto se mete como en un 20 y pico, que es muchísimo, ¿eh? Entonces, se estaba con la discusión de si cuando cogías un fideicomiso, si no pasaba por el Congreso, si no se explicitaba que era garantía del estatal, no era deuda pública. Se quería marear, se quería hablar mucho. Bueno, el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, del CRES, y aquí le damos mucha cabida permanentemente, Miguel Collado Di Franco, y hacía un documento en estos días y explicaba que los pasivos de los fideicomisos, aún no estén con el aval del Estado, deben registrarse como deuda pública en las estadísticas. Porque tú lo agarras, lo sacas, y no es ni chicha ni limonada, y dice, no, la relación deuda-producto ahora es tanto, pero si tú tienes con fideicomiso un 2% del producto por ahí comprometido, y ese fideicomiso fracasa, ¿quién lo paga? ¿De quién es el fideicomiso? Del Estado. Ah, pero si los activos son tuyos, los pasivos no van a hacerlo. Claro que tienen que ser los tuyos. Y él dice que eso debe ser considerado como pasivos contingentes. ¿Qué sería un pasivo contingente? Por ejemplo, en una empresa, en finanzas corporativas, tú tienes una empresa, Google, qué sé yo, y Google ahora que está cancelando muchos empleados, canceló 18,000 empleados, y esos 18,000, un ejemplo, 18,000 empleados se siente que fueron violados sus derechos, y me contratan a mí de abogado, y yo lo agarro y someto un recurso, y le hago una demanda por $1,000 millones. Y está en los tribunales, qué sé yo, que mientras eso esté en los tribunales y no se sabe si se falle para acá o para allá, Google tiene que colocar en su estado financiero un pasivo contingente. El juicio de tal laboral y acá por $1,000 millones. Si falla a tu favor, write-off, lo borras. Si fallan en tu contra, eso es un pasivo que tienes que pagarlo. Entonces, él dice que eso tiene que ser considerado como pasivo contingente y yo entiendo también que es así, porque si los activos son tuyos, ¿cómo es que el pasivo no va a ser tuyo? Yo tengo un fideicomiso que fracasó y se endeudó y no genera los recursos para cumplir con sus compromisos. ¿Quién lo tiene que asumir? El papá. ¿Quién es el papá? El dueño, el Estado, el dueño del fideicomiso, porque es fideicomiso público. Entonces, eso está bien, eso está bien. Eso es bueno especificarlo, aclararlo, porque hay gente que quiere marear y explicar. Yo le doy mucho crédito a Collado Di Franco, hace unos grandes trabajos, es un think tank económico y presenta siempre aquí, no es ni política, ni politiquería, ni nada de eso, es economía. Cuando yo estudié economía, hice la maestría, el padre Munguía, que todos los economistas lo conocen, yo leía en los periódicos, una gente escribían unas cosas rarísimas, yo no entendía, y padre, mire, ¿y qué le decía Francisco? Él era cubano. Francisco, eso no es economía, eso es política. Una pausa, que esto sí es economía y mercado.